creo que van a dar unos minutos, ¿verdad? De ingreso. Sí, esperamos unos minutitos en los que se reúnen un poco más.
Buenas tardes a los que se van uniendo. En 2 minutos empezamos la reunión en lo que llegan más personas. Ok, si gustan, vamos comenzando. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Antes que todo, les agradecería mantengan micrófonos silenciados para poder dar inicio a esta presentación. Al término de esta, daremos unos pequeños minutos para la sección de preguntas y respuestas. Bueno, damos inicio a este webinar denominado ¿Es necesario emprender?, a cargo del ingeniero Luis Alberto Telles Lozada. Me presento. Mi nombre es Montserrat Lara Ramírez y ocupo el rol de mediador dentro del Hub Tecnológico Nacional de México, Campus Pachuca. Así como también agradecemos a los miembros del Hub que están presentes el día de hoy. Enactus es una organización global con presencia en 37 países que está dedicada a potencializar el talento de emprendedores universitarios para que transformen la realidad de sus comunidades de una manera sustentable, y para ello, a través del Hub como el nuestro, se llevan a cabo webinars como la que escucharemos a continuación. El ingeniero Luis Alberto Telles Lozada es egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica del Tecnológico de Pachuca. Trabajó para la empresa Elmec Elementos de Mecanismos, que esta empresa es fabricante de herramientas de alta precisión para la industria en el área electrónica como encargado de desarrollo de nuevos proyectos. También trabajó para White Monkey Design, empresa desarrolladora de prototipos para la industria cinematográfica en la ciudad de Vancouver, Canadá. Así como también en el 2015 funda Monkeys Education. Esta empresa desarrolla kits educativos en el área de ciencia y robótica. Estos están enfocados en el aprendizaje STEAM. Muy buenas tardes, ingeniero. Le cedo la palabra. Sea usted bienvenido a este webinar. Hola, Monse. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. También a Leonel por la invitación. Bueno, pues
Vamos a empezar esta charla, más que taller, curso, yo lo veo como una plática un poco de entre amigos. Y la verdad que mi finalidad para esta plática es que al terminar esto estén totalmente desilusionados de emprender. Tengo mis razones, las vamos a ir viendo poco a poco, pero espero que si aún después de todo lo que les digo quieren emprender, pues están listos para emprender. Les voy a compartir unas diapositivas. Voy a comenzar un poco con el inicio del emprendimiento, ¿no? Todos los emprendimientos son diferentes y depende mucho de la situación en la que estás, ¿no? La edad, la situación económica, los compromisos que ya adquiriste. Entonces, este es desde mi punto de vista, aunque creo que se va a aparecer en un punto donde muchos de ustedes están. Creo que casi todos son estudiantes de entre los 20 y 24 años, muy probablemente. Y creo que hoy han sido, yo creo que bombardeados con una publicidad de emprendimiento y que a veces nos puede llegar a frustrar. Entonces, antes de dar todo lo bello del emprendimiento y de los empresarios, quisiera darles mi punto de vista. No es malo, la verdad es que no, pero creo que es interesante, ¿no? Saber a veces lo que hacen las personas que comienzan a emprender. Les voy a compartir la pantalla, me dicen si la logran ver. Ahí está. Confírmeme si todos la están viendo. Sí, se puede ver. Gracias. Perfecto. Bueno, como ya lo mencionó Monse, soy egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica en orgullosamente TEC de Pachuca. Ahora ya Tecnológico Nacional de México, ya el nombre se ve más padre, pero sigue siendo la misma institución y creo que todavía con la gran calidad de todos los años de esta institución. Entonces, muy orgulloso del TEC de Pachuca. Trabajé, repito un poco lo que dijo Monse, trabajé en la empresa Elementos de Mecanismos, una empresa que diseña herramientas de corte especializado en el área de electrónica y nuevos proyectos. Después tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que se dedica al desarrollo de pues toda la fabricación de indumentaria, todo referente a arte y video de las películas, ¿no? Se llamaba White Monkey Design. Y posteriormente fundé lo que es Monkids en el 2015. Y aquí empieza pues la travesía que espero les deje un aprendizaje. Los mayores aprendizajes van a ser los errores. Se los voy a ir comentando, todos los errores que se van cometiendo cuando es uno emprendedor y cree que es sencillo, ¿no? No es difícil, pero se cometen más errores de los que uno debería. Así es que el camino del emprendimiento. Lo primero que uno debe de hacer cuando quiere emprender es tomar la decisión. Y creo que es el primer objetivo, pero el más complicado, porque uno no sabe si realmente quiere emprender o simplemente es toda esta información que nos dicen que hay que emprender, que hay que generar dinero, toda esta parte, ¿no? Entonces, yo lo primero que hice o lo que les puedo recomendar es háganse una pregunta. ¿Cómo se ven en 5 años? Eso a mí me ayudó a tomar esa decisión. La verdad estaba trabajando en Elmec y pues todos esperamos un buen ingreso, no me iba mal, era una buena empresa, pero yo no me veía en 5 años en esa empresa, ¿no? Entonces eso me ayudó a tomar la decisión del emprendimiento, aunado a que ya traía el proyecto de hacer kits inicialmente, kits de electrónica para estudiantes de electrónica. Lo venía trabajando, pero todavía no tomaba esa decisión realmente radical de dedicarme 100% al emprendimiento. Y desgraciadamente va a llegar un momento en que te va a demandar casi el 100% de tu tiempo. Entonces, la primera decisión es decidir si quieres emprender. Y una buena forma de saber si quieres emprender es cómo te ves en 5 años. Siempre háganse esa pregunta para cualquier cosa de su vida, no solamente para el emprendimiento, sino
pues también para sus proyectos de vida, personales, familiares, háganse esa pregunta. Entonces, comenzamos con la toma de decisión, ¿no? Se decide emprender. Y una vez que se decide emprender, pues uno cree que todo es miel sobre hojuelas, pero creo que todos, o la gran mayoría, hacemos el primer error que cometí. Y el primer error que cometí fue no hacer un plan de negocios. Yo ya tenía la idea, yo ya tenía desarrollado los productos, los estaba desarrollando, tenía un pequeño capital realmente que nunca te va a alcanzar cuando estás haciendo un emprendimiento, es otro error. Y al hacer un plan de negocios minimizas todos esos riesgos. Así es que el primer error que cometí fue no hacer un plan de negocios, no saber a quién le voy a vender, quiénes van a ser mis distribuidores, hacer un estudio de mercado, saber quién va a ser mi cliente final. A veces confundimos, por ejemplo, yo confundía al decir, bueno, mis clientes son las tiendas de electrónica. Esos son mis distribuidores. Mis clientes es el consumidor final, los estudiantes de electrónica. Y ver si mis estudiantes de electrónica entienden mi producto. Entonces, hacer un plan de negocios les va a facilitar mucho las cosas en el transcurso de un emprendimiento. Ahora ya hay mucha información en redes sociales, hay muchas gente que se dedica a dar pláticas de negocios, hay muchos incubadoras de negocios, hay un SIPNOVA, es un instituto como del estado de Hidalgo que fomenta mucho el desarrollo de tecnologías y también apoya mucho el emprendimiento. Entonces, acérquense a toda esa información, ¿no? Para poder hacer un plan de negocios que les va a facilitar mucho la vida. Antes de tener el producto para vender, hagan su plan de negocios. Porque si el día de mañana ustedes tienen otra idea, otro producto, otro plan, otro negocio en puerta, ya tienen el 90% hecho. El plan de negocios les va a servir para cualquier negocio que quieran implementar en el futuro. Así es que esa es una recomendación y fue el primer error que yo cometí. Lo siguiente, pues una vez que empiezas a hacer tu negocio, empiezas a diseñar, empiezas a buscar tus proveedores, empiezas a buscar en dónde vas a vender tu producto, tienes que aprender a hacer de todo. Independientemente si lo haces solo, si tienes un equipo de trabajo, tienes que aprender a saber que te tienes que registrar ante el SAT, a saber cómo hacer una factura, a buscar proveedores. Entonces te tienes que volver un todólogo, para bien y para mal, ¿no? Si tienes un grupo de trabajo que te va a hacer ciertas cosas, pues puedes delegar ciertas responsabilidades, pero desgraciadamente la gran mayoría de emprendedores pues iniciamos prácticamente solos, ¿no? Sin un capital fuerte, sin poder pagar sueldos para que nos hagan las cosas. Entonces tienes que aprender a hacer de todo. Esto no es del todo mal, la verdad es que después cuando aprendes a hacer de todo, cuando tienes que delegar responsabilidades o empiezas a contratar gente que te comience a ayudar, pues ya tienes una idea de lo que buscas y que quieres que haga esa persona, ¿no? Entonces es una parte positiva de cuando empiezas a ser emprendedor. Lo primero que se busca cuando ser emprendedor es sobrevivir. La verdad es que cuando empiezas a ser emprendedor, la primera idea es quieres ya hacer dinero. Pero yo creo que lo primero que hay que buscar es tratar de sobrevivir los primeros 2 años. Y esto no es un pensamiento pesimista, más bien es un pensamiento realista. Desgraciadamente el 70-75% de las pymes o de los emprendimientos fracasan en los primeros 2 años. Entonces, las probabilidades de éxito son muy bajas. Entonces, realmente sobrevivir los primeros 2 años es digamos que tu prioridad. A menos, obviamente esto es desde mi experiencia, ¿no? A menos que tengas un buen soporte económico, tengas experiencia, tengas todos los medios, pues realmente ese no sería tu prioridad, sería hacer crecer tu negocio. Pero cuando empezamos desde cero, realmente ese sería nuestra prioridad. Empezamos en Monkeys a colocar producto, a poder empezarlo a vender. Se empezó a mover poco a poco, muy lentamente, pero que nos permitía ir creciendo
de una manera realmente paulatina, pero teníamos crecimiento, ¿no? Entonces llegamos a los 2 años con buenas expectativas para el negocio. Vimos que se empezó a aceptar dentro de los estudiantes, la gente que le gusta la electrónica, así es que nuestras expectativas ya comenzaron a ser muy buenas, ¿no? Pasamos la barrera de esos 2 años, entonces ya estábamos del otro lado. El golpe de suerte. Muchos van a decir que las cosas son de suerte, muchos te van a decir que hay que trabajar fuerte y todo, pero siempre la suerte debe de estar de tu lado. Pero para que llegue esa suerte, tienes que haber trabajado antes para que eso llegue. La suerte no es casualidad. Los que apuestan en los casinos, si ganan, no es suerte, es que han estado ahí. Entonces, lo mismo pasa en los negocios. Aun cuando trabajes, tengas un buen producto, siempre debes de tener un golpe de suerte. Yo siempre creo en eso, pero es consecuencia de tu trabajo. ¿Cuándo llega el golpe de suerte? En 2017, finales de 2017, nos contacta una empresa grande de distribución de electrónica, muchos de ustedes la van a conocer, que se llama Steren, y le interesan nuestros productos. Ahí cuando nos hablaron realmente pensamos que era una broma. Jamás uno piensa que puede llegar a interesarle a empresas de esa magnitud. Tuvimos una junta, les presentamos los productos, la verdad nos atendieron excelentemente y ya los vieron, como que nos dijeron, nos gustan, pero hasta ahí quedó la reunión. Digamos que la suerte nos seguía sonriendo y al mes y medio, nos llega la primera orden de compra de Steren, donde les habían interesado 5 productos de nosotros. Entonces ahí todos podríamos decir como en la película de En busca de la felicidad, ¿no? Cuando sale Will Smith, ¿no? Lo han contratado y parece que ha resuelto su vida, ¿no? Pasa mucho cuando eres emprendedor. De repente tienes una suerte y crees que solucionaste tu problema, ¿no? Entonces tú te sientes el nuevo Carlos Slim de los negocios. Crees que todo va a ser muy bueno, pero desgraciadamente ahí es donde vienen todos los errores que has acumulado desde que iniciaste tu negocio, ¿no? Les voy a comentar lo que sucedió después de eso, ¿no? Algo que deben de hacer o que aprender a hacer es a negociar con tu cliente. El primer problema en que nos enfrentamos cuando nos hace una orden de compra es demasiado material, demasiada inversión, no lo tenemos. Entonces, a veces el miedo de decir, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer, no? Una vez que tu cliente confía en ti y tiene la capacidad para financiarte la primera orden de compra, lo va a hacer. Entonces, lo primero que aprendimos es que se puede negociar con estas empresas, ¿no? Nos sentamos a negociar, le pusimos las cartas sobre la mesa, la verdad es que le dijimos, somos una empresa muy pequeña, no tenemos la capacidad, apóyenos. Creo que vieron la disponibilidad y el compromiso que íbamos a tener con ellos. Así es que se dieron, ¿no? Nos permitieron, nos dieron un anticipo para poder procesar su orden de compra. Entonces, esto nos deja como aprendizaje de que no importa qué tan grande o chico es el cliente, tienes que aprender a negociar desde con el pequeño hasta con el grande, ¿no? Eso fue una palomita de lo que hicimos bien cuando llegó el golpe de suerte, ¿no? Pero hicimos demasiadas cosas mal. Control de gastos, el primer error, ¿no? Cuando de repente te llegan ese tipo de pedidos, a veces tú no sabes controlar tus gastos, ¿no? Desde que el SAT te dice, vengas el 30 para acá, entonces tú empiezas a hacer gastos para no pagar tantos impuestos, empiezas a contratar gente, empiezas a invertir mal ese dinero, ¿no? ¿Por qué? Por no hacer un plan de negocio, ¿no? Regresamos desde el principio, ¿no? Nosotros ya llevamos 3 años y todavía no teníamos el plan de negocio. Entonces, es el primer error que cometimos, ¿no? La segunda, la mala gestión del personal. Y con esto no me refiero
a que haya mal personal, ¿no? Sino que no aprendes a delegar responsabilidades, empezamos a contratar personal de más, no optimizamos nuestros recursos humanos, entonces empezamos a contratar y a gestionar mal al personal, ¿no? Y eso, obviamente, pues es 100% culpa del encargado, del director, del gerente, ¿no? Entonces, eso fue uno de los errores principales que se cometen cuando uno es emprendedor, porque a veces no está, como uno hizo todo, a veces no tiene esa capacidad para gestionar al personal, ¿no? Entonces, hay que aprender a gestionar a las personas y a delegar responsabilidades. Otro error que se cometió es sobreinventariar. Y esto puede suceder cuando inicias, cuando vas a la mitad, cuando crees que tus pedidos van a ser de cierta magnitud y empiezas a sobreinventariar todos tus productos. Entonces se compran demasiadas materias primas, en este caso nosotros compramos motores, sensores, todo, ¿no? Porque estábamos preparándonos para la siguiente orden de compra de esa magnitud, ¿no? Entonces les puedo decir que después de casi 4 o 5 años sigo teniendo material que compré esa vez, ¿no? Entonces es un error. ¿Por qué? Porque te quita liquidez. Tienes ahí el dinero, parado, sin mover. Entonces, sobreinventariar es un gran error que a veces cometemos los emprendedores por una mala proyección de ventas. Entonces, ese fue un error que cometimos. La siguiente, que fueron malas proyecciones, pues nosotros dijimos, no, pues si me compra promedio Esther en cada 6 meses tanto, pues voy a vender tanto, mis ingresos van a ser de tanto, y empiezas a hacer, yo no diría que malas proyecciones, malas ilusiones. Entonces siempre tienes que ser muy cuidadoso para hacer tus proyecciones de venta. Siempre vete al peor escenario posible. Al peor, porque el peor escenario posible va a suceder. Si sucede un escenario conservador, ya ganaste. Si sucede un escenario optimista, qué mejor, ¿no? Pero siempre váyanse a los escenarios menos prometedores. Y eso lo aprendes desde tu plan de negocios. Cuando en tu plan de negocios estás proyectando tus ventas para llegar, por ejemplo, a tu punto de equilibrio, siempre te recomiendan que lo hagas sobre tus escenarios menos optimistas, ¿no? El escenario más pesimista, porque eso te reduce pérdidas. Así es que, pero nosotros hicimos malas proyecciones, ¿no? Y creo que el último error que se cometió en ese momento, y creo que ha sido el peor, fue descuidar y minimizar a nuestros clientes. Teníamos ya una cartera de clientes, de muchos clientes pequeños, ¿no? Entonces el cliente que te compraba a lo mejor 10,000 pesos cada 3 meses, pues ya no lo veías tan importante como el monstruo que te estaba comprando 100 veces eso cada 6 meses. Entonces empiezas a descuidarlos, ¿no? Entonces ahí es donde uno aprende, o a la mala, donde a veces es mejor tener 9 clientes, 10 clientes que te compren un peso, a tener uno solo de 10. Porque el día que el de 10 te deje de comprar, te quedas sin nada. Si te deja de comprar uno, te quedan 9. Puedes perder 2 clientes, te quedan 8. Puedes perder 30% de tus clientes y todavía tienes 7 pesos y te mantienes dentro del mercado. Entonces, siempre hay que cuidar todos los clientes. No importa que sea un cliente pequeño, no importa que sea un cliente grande, a todos los tienes que cuidar y tratar por igual, ¿no? Entonces, ese fue uno de los mayores errores, ¿no? Y me refiero con descuidar no porque no les queramos vender, sino que nos dedicamos a producir para Esther, ¿no? No tuvimos el cuidado de mantener todavía los contactos con los clientes pequeños. Y uno de los cosas buenas que se hizo al tener este golpe de suerte, pues fue crear nuevos proyectos, ¿no? Siempre que tengan algún proyecto y tengan un ingreso extra, traten de
evolucionar en su marca, evolucionar en sus proyectos, crear nuevos proyectos, o nuevas inversiones, porque eso les va a permitir diversificar. Y en este caso nosotros parte de ese ingreso lo destinamos a desarrollar un nuevo proyecto que se llama MonkeyBot, que ahorita va a tomar peso en esta plática. Es un kit educativo de robótica que va a enseñar a los chicos a programar desde lo más básico hasta armar mecanismos, ¿no? Entonces se comenzó a invertir en el desarrollo de este producto que sabíamos que iba a llevar tiempo y realmente una inversión relativamente alta. Bueno, hasta aquí íbamos. Cuando vimos que las ventas no iban a ser como las que nosotros habíamos proyectado, pues fue cuando, después de un año y medio, que empezamos a reorganizar todo, a ver que nuestros gastos eran demasiados. Tuvimos que optimizar tanto personal como procesos para reducir gastos, ¿no? Diseñar nuevos productos, buscar alianzas con escuelas, y poco a poco pues aprendimos de estos errores que hicimos cuando debimos de haber sido más cautelosos con nuestros gastos principalmente, ¿no? No es todo malo cuando tienes fracasos. El primer punto que tienes que hacer es sobreponerte al fracaso. Y esto, todas las empresas, todos los emprendedores tienen que vivir con esto. O sea, hemos visto empresas, todos conocemos casos, ¿no?, de empresas gigantes que de repente quebraron, el caso de Blockbuster, de Kodak, que saben que el fracaso es latente. Los mercados son muy cambiantes, y no importa qué tan pequeño o grande es tu empresa, siempre debes de saber sobreponerte al fracaso, ¿no? Y esto, a pesar de que no fue un fracaso como tal, sí fue un golpe fuerte en nuestros, no sé si más en el orgullo, sino en las expectativas de crecimiento. Así es que sobreponerse al fracaso es algo con el que se tiene que lidiar, ¿no? Como les comentaba, nos sobrepusimos, empezamos a crear nuevos canales de distribución, empezamos a ser más cuidadosos con la gestión de nuestros recursos, tanto económicos como recursos humanos, y regresamos otra vez al mercado, ¿no? Y regresar no porque nos hayamos ido, sino empezar a generar otra vez esos ingresos que nos permitían ir creciendo nuevamente, ¿no? No quedarnos estancados. Todos estos errores te dan experiencia, ¿no? No hay un error que no te dé experiencia, no hay un fracaso que no te dé experiencia, y la experiencia es la que te va a permitir tomar mejores decisiones. Saber cómo gestionar todo tu empresa, y la experiencia o te la da la preparación y el conocimiento que vayas adquiriendo poco a poco, o te lo da la vida. Desgraciadamente, cuando te lo da la vida es más dolorosa y cuesta mucho, pero yo creo que un alto porcentaje de los emprendedores aprende a la mala, ¿no? Con las experiencias que te da la vida. Salimos de este bache, nos recuperamos, empezamos a hacer bien todas las cosas. Teníamos buen personal, teníamos buen producto, teníamos buenos canales de distribución, teníamos el mercado, que eran los estudiantes y las escuelas. Nada podía salir mal, ¿no? Estábamos haciendo todo bien, ya teníamos la experiencia, y estábamos haciendo todo lo que no habíamos hecho anteriormente, ¿no? Hicimos nuestro plan de negocios, pero pasa algo, que el éxito y el fracaso también dependen de factores externos. Y por ahí del 2019, finales del 2019, una persona se le ocurre comerse un murciélago, y entonces viene una pandemia, y todas las empresas, o la gran mayoría, algunas les beneficia la pandemia, pero todas las que estaban ligadas pues sobre todo a la educación, como es nuestro caso, pues nos fuimos para abajo, ¿no? 6 meses, pasó un año, pasó año y medio, llevamos ya casi 2 años y medio y todavía no se recupera al 100% la educación. ¿Qué hay que aprender de esto? Que no importa
que hagas todo bien, que hagas todo bien, que trabajes, que te esfuerces, siempre va a haber factores que puedan llevarte al fracaso. Y hay que estar conscientes de eso. Muy probablemente puede ser que el mercado no era el indicado, que el consumidor no entendió tu producto, que simplemente llegaste tarde al mercado y ya está copado por empresas muy grandes, o una pandemia, ¿no? Que creo que es la que nadie vio venir. Entonces, no hay que desanimarse en este caso, porque a veces muchos intentan, hacen su mejor esfuerzo, fracasan y dicen, no soy bueno. A veces es cuestión de suerte también. No estás más cerca del éxito cuando haces todo bien y trabajas. Eso es sin duda. Pero también hay que aprender a lidiar con el fracaso y reponernos al fracaso. Y que va a haber muchas cosas que no dependan de nosotros y que simplemente nosotros no tengamos ese control. En este caso, me parece que el 25-30% de las pymes desapareció en los primeros 2 años de pandemia. Entonces, no es cuestión de una sola persona o de un error, sino que a veces el mercado no es tan bueno como esperáramos todos, ¿no? Por último, ¿no? Entonces me van a decir, ¿y ahora qué hiciste, no? Con 2 años ahí sin ventas, sin qué hacer. Bueno, les comenté que traía el proyecto de MonkeyBot que llevamos 4 años, 5 años y todavía no se termina, ¿no? Bueno, por el problema de la pandemia se retrasa el proyecto, no hay ingresos para invertir en el proyecto. Entonces lo primero que tienes que hacer es buscar las alianzas comerciales. Hoy en día no hay empresa que pueda subsistir si no tiene alianzas comerciales. Y hablo de empresas grandes, no solamente empresas pequeñas, ¿no? O con más razón las empresas pequeñas necesitan hacer alianzas comerciales. Vemos empresas de automotrices que una produce el chasis y otra produce, no sé, los motores, ¿no? Porque sola no lo pueden hacer, ¿no? Ahora la Fórmula 1 que está de moda, ¿no? Mercedes hace el motor y, no sé, Alpine lo maneja, ¿no? Entonces, son alianzas que tienes que hacer para poder subsistir a veces en el mercado, ¿no? Y también para crecer en el mercado. Es importante, esto quiero que lo aprendan mucho, tener contactos y empezarse a relacionar. Nosotros, lo primero que volteamos a ver, el primero que nos dio el voto de confianza, pues fue Steren, ¿no? Entonces nos acercamos a Steren y le presentamos el proyecto, ¿no? Tenemos el proyecto de robótica, va muy dirigido en lo que tú haces. Steren yo creo que es el líder en tecnología en México, de venta de tecnología en México. Así es que le presentamos el proyecto, les gustó y decidieron terminar de financiar el proyecto, ¿no? Para que nosotros lo termináramos. Estamos yo creo que unos 2-3 meses de terminar el proyecto. No solo nos ayudó para terminar el financiamiento de esa inversión, sino también de sanar nuestras finanzas dentro de esta crisis que yo creo que esperemos que estemos saliendo ya todos de esto. Pero la enseñanza en esto es busca alianzas, busca relacionarte. Es más, desde ahora que están estudiando, traten de empezar a relacionarse con gente que tal vez más adelante va a confiar en ustedes, va a apostar por sus proyectos y que la mejor manera de crecer es con alianzas, ¿no? No se casen, a veces uno se casa con su proyecto, lo ve como un bebé y no quiere compartirlo con nadie. Es muy complicado que uno solo pueda entrar al mercado si no sabe compartir y hacer alianzas. Eso fue lo que nos ayudó a hoy seguir en el mercado y seguir con nuestro proyecto, ¿no? Entonces, quería compartirles todo este proceso porque creo que es importante, que a veces no lo vemos, que a veces vemos que es bueno a veces los chicos que, no sé si ubican a Carlos Muñoz, por ejemplo, que pues motiva para emprender y todo, y está padre, y creo que dan muy buenos consejos, pero a veces también está sobre idealizando el difícil camino que a veces tiene que hacer un emprendedor, sobre todo cuando no se tienen
los recursos necesarios para emprender, y que cualquier error pues puede costarte pues tu capital, ¿no? Bueno, si aún así no se han desanimado de emprender y siguen con la idea, quiero compartirles algunos mitos sobre emprendimiento. Uno de los principales mitos sobre emprendimiento es que el emprendedor nace. Es un mito. Sí ayuda mucho tu personalidad, tu forma de ver a veces la vida, creo que te ayuda mucho el ser muy maleable o que te puedas adaptar a diferentes condiciones de mercado. Te ayuda, pero yo creo que en realidad, la realidad es que el emprendedor se hace. Entonces, si ustedes quieren emprender, pero dicen, no, es que no me gusta mucho arriesgarme o no tengo esta parte de habilidad en los negocios, solamente necesitas capacitarte, o sea, empezar a leer, meterte en toda la parte de emprendimiento, acercarte con mentores, acercarte con incubadoras. Entonces eso te va a ayudar a tener una mejor visión y poder emprender, ¿no? No necesitas tener esa habilidad en los negocios, que muchas personas nacen con esa habilidad, pero yo creo que se puede hacer un buen emprendedor dedicándole mucho tiempo en aprender todo esto de los negocios. El segundo mito es, eres tu propio jefe, ¿no? Ese creo que es el mito más visto, ¿no? De que hasta hay memes, ¿no? De, oye, ¿quieres ser tu propio jefe? Es un gran mito, ¿no? Porque tienes que aprender a hacer de todo, y le haces de todo cuando empiezas, ¿no? Cotizas, buscas proveedores. Realmente es un gran mito que eres tu propio jefe, ¿no? Luego con amigos, siempre que a veces no puedo ir a alguna reunión, ¿no? Me dicen, pero si tú eres el jefe, ¿no? Pero trabajo, tengo más responsabilidades, ¿no? Entonces, es un gran mito, no emprendan por querer su propio jefe, eso no es una razón para emprender. La realidad es que eres tu propio empleado, al principio, ¿no? Y se trabaja para que en algún momento tú puedas delegar responsabilidades y tengas más tiempo libre, ¿no? Pero en el inicio realmente, más que tu propio jefe, eres tu propio empleado. El tercer mito, creo que es el emprendedor trabaja menos. Ese es el mito más grande, ¿no? En promedio, por estadísticas, no lo digo yo, un emprendedor tiene que dedicar más de 12 horas al inicio de su emprendimiento, ¿no? Entonces, de pasar de un trabajo de 8 horas diarias, pasas a un trabajo de 12, 13, 14, 15 horas diarias de fines de semana. Entonces, ese es un gran mito, ¿no? Si vas a emprender para tener más tiempo libre, al principio no va a ser, ¿no? Entonces, ese es un gran mito. El siguiente mito es cuestión de suerte, ¿no? No, la verdad es que, por lo menos en lo que los he platicado, tienes que trabajar, tienes que ser hábil, tienes que buscar alternativas, tienes que esforzarte para poder lograr el éxito, ¿no? Y aquí puse otro mito, que si te esfuerzas tendrás éxito, ¿no? Dos cosas que se contraponen, ¿no? Entonces me van a decir, oye Luis, o es suerte o es esfuerzo, ¿no? Pues es que es un poco de las dos, ¿eh? Por eso les digo que no se desanimen cuando se hayan esforzado y aún así no hayan tenido éxito. También es cuestión de suerte, pero la suerte está más cerca de los que la intentan, ¿no? O de los que la buscan. Así es que emprender no es cuestión de suerte ni de esforzarse, ¿no? Es una mezcla de los dos. Otro mito es que crear una empresa es fácil, ¿no? Creo que es lo que más nos ha costado en este recorrido, porque no es lo mismo tener un negocio que tener una empresa. O no es lo mismo ser emprendedor que ser empresario. Entonces esa transición es muy complicada cuando puedes decidir o decir que ya tienes una empresa hecha. No es fácil, ¿eh? Yo creo que ni los empresarios más exitosos, bueno, los que ya tienen totalmente establecida una empresa, pero sí es muy complicado crear una empresa, no es sencillo. Hemos visto inversionistas con mucho dinero que invierten, hacen una empresa y no funciona, ¿no? Con toda la experiencia del mundo, ¿no? No llegan a cuajar, ¿no? Ahí luego vemos en Shark Tank, ¿no? De que grandes empresarios invierten en algunos emprendedores y simplemente la empresa no funciona, ¿no? Entonces tú dices, pues, si tienen todo, tienen el dinero, la experiencia,
no es fácil, ¿no? Un dato, el 75% de las pymes fracasan en los primeros 2 años, ¿no? Entonces, ahí vemos que es muy complicado crear una empresa, ¿no? Pero bueno, si aún así todavía quieren ser emprendedores, les voy a poner unas ventajas y desventajas de ser emprendedores. Ventajas, cuando ya llegas a un punto donde ya pasaste los primeros 2 años que son los más difíciles, tu negocio va en crecimiento, no has dejado de crecer, aunque sea lentamente, pero sabes que va creciendo, puedes llegar a una mayor autonomía e independencia, tanto económica como de tu tiempo, ¿no? Que creo que es mucho más importante esa independencia de tu tiempo que la económica. Ventajas, puedes llegar a tener mayores ingresos, ¿no? Si todo va bien, creo que sí puedes tener y aspirar a unos mayores ingresos, y realmente los ingresos casi dependen de ti, ¿no? No de un salario fijo, que no es malo, o sea, también no hay que satanizar el trabajar en una empresa o trabajar en un gobierno, no, para nada. Otra ventaja es satisfacción de crear algo, pero creo que es la más grande. Yo creo que la satisfacción de crear algo y ver cómo prospera, verlo en los aparadores, la verdad creo que es, en mi caso, ¿no? Que son productos, ver tus logos, la verdad es una satisfacción muy, muy grande, ¿no? Que creo que pocas cosas se comparan a eso. Puedes elegir a tu propio grupo de trabajo, que eso es muy bueno. No vas a llegar ahí con tu compañero de empresa que te cae mal. Y pues, en este caso, si tú te cae mal, pues tú lo elegiste, ¿no? Tú lo contrataste, ¿no? Entonces es que puedes elegir tu propio equipo de trabajo. Y otra cosa es que te da estabilidad frente a incertidumbre, ¿no? La verdad es que el ser emprendedor te forja ese carácter para, ante incertidumbre del mercado, puedas afrontar de una mejor manera todos estos problemas que se vinieron dando últimos años de los mercados, ¿no? Por ejemplo, mucha gente fue despedida de sus trabajos, que llevaban 10, 15, 20 años en un mismo trabajo por la cuestión de la pandemia, y para ellos es mucho más complicado, pues, cambiar de frente o buscar otras alternativas que un emprendedor, ¿no? El emprendedor vive con la incertidumbre, entonces, ante este tipo de crisis, lo afronta de mejor manera. Esas son algunas de las ventajas que les puedo dar de emprendedores. Y alguna de las desventajas es, necesitas mucha organización y disciplina, ¿no? Si no tienes una organización y una disciplina, vas a cometer muchos errores, demasiados errores. Entonces, sí debes de ser muy organizado y disciplinado. Tienes que aprender de todo. La verdad es que, aunque después tengas un equipo de trabajo, tienes que saber hacerlo tú también, para también saber delegar responsabilidades. Los riesgos económicos son muy altos, o sea, los riesgos que puede, al invertir tu capital, la gran mayoría de nosotros ahorra e invierte todo en el proyecto, ¿no? Porque también tenemos esa mala o buena costumbre de creer en nuestros proyectos al 100%, pero hay muchos riesgos, ¿no? Y puedes perder casi todo. Es posible que no te pagues por tu tiempo. La gran mayoría de los emprendedores no nos pagamos. Vamos a ir rascándole de lo que va entrando para poder ir sobreviviendo. A veces, por ejemplo, tomando otra vez a Carlos Muñoz, decía, es que el primer error es no ponerte un sueldo, ¿no? Tienes que ponerte un sueldo y pagarte porque eres parte de la empresa. Pero a veces la realidad es que no tienes ni para los sueldos. O sea, entonces a veces tienes que sacrificar tus propios sueldos para que tu negocio funcione, y es una de las desventajas al inicio del emprendimiento. Y otra desventaja es de que el fracaso lo tienes que ver como opción. Siempre va a estar latente el fracaso, pero más que verlo como algo malo, es verlo como opciones de mejora. Así es que el fracaso siempre va a estar presente en tus emprendimientos. Y bueno, si después de todo esto aún siguen queriendo emprender, pues yo antes de responderles la pregunta que se hizo, ¿no? Que si es necesario emprender, a mí me gustaría darles unos consejos, sobre todo a ustedes que son aún jóvenes, que están estudiando.
muchos de ustedes ya están visualizándose al terminar su carrera en dónde van a trabajar, qué van a hacer, algunos todavía no. Entonces, si a mí me hubieran dado este consejo, de hecho casi lo hice, ¿no? Pero yo creo que también es bueno escuchar a las personas mayores, y no tan mayores, porque a veces el cambio generacional es muy fuerte, ¿no? Entonces el consejo que tal vez les dé a alguien de 60 no es lo mismo que alguien de mi edad. Tengo 40, por cierto, para que no me vean ni tan joven ni tan viejo. Yo les daría estos consejos. Ahorita que están estudiando, traten de buscar algún ingreso, un ingreso extra en lo que sea. De preferencia donde se puedan relacionar con las personas. Sí, lo que buscan es emprender, sobre todo en ventas, por ejemplo. Búsquense en cualquiera, si van a Parisinas y es el vendedor de Parisinas, está bien, de mesero, de mesera, porque ahí tratas con el cliente, el trato con el cliente es muy importante. Busquen ese tipo de ingresos, de trabajos que no les requieran demasiado de su tiempo como estudiante, que les permitan tener un pequeño ingreso, pero sobre todo conocer a las personas, negociar con las personas, saber cómo venderles. Porque algo importante que a veces, bueno, por lo menos cuando yo estaba, a lo mejor veo que ha cambiado bastante, ahorita con lo de Monse, que veo que se está haciendo en el TEC. Cuando yo salí, no nos enseñan a vender. Y a vender me refiero no solamente un producto, sino nosotros mismos. No sé si todos son del TEC de Pachuca o hay alguien de alguna institución privada. Sobre todo, por ejemplo, TEC de Monterrey trae mucha esa visión de saber vender, ¿no? Saber vender lo digo de una forma muy coloquial, ¿no? De saberse vender, ¿no? Claro, tienen un gran nivel, los del TEC también tenemos un gran nivel. La diferencia es de que nosotros no sabemos vender. Entonces, aprendan eso, aprendan a valorar su tiempo, su trabajo, sus conocimientos, y demuéstrenlo, para que ustedes, aun cuando no emprendan, sepan ponerle un precio a sus servicios. Si van a alguna empresa, demuestren que son útiles y después exijan lo que realmente vale. Ese es el primer consejo que les doy. El segundo, cuando terminen su carrera, antes de querer irse a trabajar a lo mejor a Audi o a Volkswagen, o traten de trabajar en algo que ustedes quieran aprender y que les guste. Que realmente disfruten ir a trabajar, que realmente, aparte cuando terminamos la carrera, en la carrera hemos aprendido a vivir con 50 pesos, ¿no? Entonces el dinero saliendo de su carrera no es importante, créanme. Entonces lo mejor es aprender y hacer las cosas que a uno les gusta, sobre todo cuando son jóvenes. El consejo que les doy es que si trabajan, lo último que hagan es comprarse el coche nuevo, sacar la tarjeta de Liverpool, de Sears, porque después no van a poder moverse de ahí. Van a tener que estar atados a algo que tal vez no les guste por todas las deudas que han adquirido desde jóvenes y que tienen que pagar. Así es que sigan viviendo con sus 50 pesos de estudiante. Traten de mantener ese ritmo de vida y traten de aprender. Sobre todo vayan a empresas pequeñas, en crecimiento. Pequeñas no me refiero a que reciente creación, ¿no? Pequeñas me refiero en el caso. Les voy a poner un ejemplo. En la empresa que trabajé, en Elmec, es una empresa que factura demasiado, le vende a industria automotriz, pero es relativamente pequeña. El dueño está ahí, el dueño te conoce. Eso te va a permitir relacionarte y aprender de ellos. Entonces traten de trabajar en lo que les guste, en empresas pequeñas donde puedan darles opciones para que ustedes puedan implementar cosas dentro de la empresa, porque una empresa grande es padre, también es padre, ¿no? O sea, si llegan a trabajar en Volkswagen, pues qué padre, ¿no? Pero ya tienen todo hecho. Llegas y te dicen, haz esto, es esto y es esto, ¿no? También se aprende, claro que se aprende. Pero si tratan de emprender, traten de trabajar en algo que realmente amen y que les deje un mayor aprendizaje. Otro consejo es relaciónense. Traten de relacionarse con la mayor cantidad de personas que les pueda dejar algo. Dueños de empresas, de
desarrolladores, traten de ir, ahorita lo que les comentaba de Citnova, vayan a ver lo que está sucediendo en Citnova, dan muchos talleres, hay talleres, por ejemplo, de emprendimiento, hay talleres de registros de marca, también me brinqué todo eso porque también el tiempo es corto, pero el registro de marca, traten de relacionarse con muchas personas porque cuando tengan su emprendimiento, esas personas pueden confiar en ustedes y les van a ayudar a llevar a cabo su emprendimiento. Esto es de los 23 a los 29, no vayan a seguirse toda la vida haciendo esto. Bueno, también viajen. La verdad es que algo que les recomiendo cuando son jóvenes, traten de viajar, traten de juntar algo de dinero y si pueden viajar a otros países a estudiar algo, lo que sea, para que conozcan y se puedan llegar a medir con otras personas y les abre el panorama, ¿no? A veces creemos que los americanos, los japoneses, los canadienses tienen mejores niveles de educación y todo, y no es cierto. La verdad es que en México, creo que los mexicanos hemos aprendido a sobrevivir y nos ha permitido también ser muy, muy creativos e inteligentes. Entonces, también les recomiendo mucho viajar. Y cuando lleguen ya a los 30, enfóquense en ustedes. Ahora sí, ¿qué es lo que quieren hacer? Ahí sí háganse la pregunta de qué quiero hacerme, cómo me ven 5 años, y si han decidido emprender, emprendan. Porque en esos 20 años, en los 20, de sus 20 a sus 29 años, van a adquirir todo ese conocimiento y toda esa experiencia que les va a ayudar mucho cuando quieran emprender, cuando ya tengan una edad más madura. Esa es mi opinión. Pero si me dicen, oye Luis, pero yo ya tengo aquí el proyecto y si me espero hasta los 30 años, pues ya va a ser obsoleto y ya quieren emprender, relaciónense, empiecen a buscar gente que los pueda apoyar, que los pueda coachar, que los pueda invertir, busquen mucho sobre videos sobre emprendimiento y háganlo. Si ya tienen el proyecto, si ya creen que tienen un buen producto, un buen proyecto, una buena empresa para constituir, empiecen a hacerlo, ¿no? Y bueno, la pregunta es de que si es necesario emprender, pues la verdad es que es su decisión. Es tu decisión, tú conoces lo que te gusta, tú conoces lo que quieres hacer en tu vida, tú te conoces cómo eres, así es que es su decisión. Y no solo emprender, en toda su vida, todas las decisiones que van a tomar, tómenlo desde lo que ustedes consideren y conozcan. Así es que la respuesta a si es necesario emprender, pues es opción de ustedes. Hasta aquí mi presentación, Monse. Así es que espero que no los haya ni aburrido, los haya divertido, les haya dejado un aprendizaje en esta charla. Y pues estoy abierto a preguntas o algunas dudas o alguna crítica. Pues muchas gracias, le agradecemos mucho esta plática. Desde mi punto de vista, pues ha sido de gran interés para nuestros emprendedores y pues para los que están dentro de esta reunión, ¿no? Ya que como lo mencionaba, pues todos queremos emprender, pero pues primero tenemos que fijarnos como metas, hacernos la pregunta de qué queremos o cómo nos vemos en 5 años, ¿no? Bueno, pues pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si gustan encender sus micrófonos o escribirlos en el chat, con gusto. Yo tengo una pregunta. Jared, ¿verdad? Sí, Hola, Jared, ¿cómo estás? bueno, desde su experiencia y punto de vista, ¿qué tanto nos recomienda aprender a saber como de leyes? Porque había mencionado sobre la delegación de actividades, pero pues hasta cierto punto debemos de saber nosotros un poquito de todo. De leyes, va mucho a qué es su emprendimiento, pero pensando en que no va muy dirigido a lo de leyes, es más como algún producto, desarrollo, no creo que sea indispensable ni necesario,
pero sí, más que me iría más en la parte de propiedad intelectual, ¿no? De registro de marca, de registrar tus logos, toda esa parte. Claro, si tu producto es, por ejemplo, no sé, a lo mejor de alimenticio, pues sí tienes que ver qué requisitos tienes por ejemplo, de los etiquetados, ¿no? Que ahora pues tiene que cumplir algo. Entonces, yo creo que el mismo producto te va a ir diciendo en dónde tienes que empezar a conocer. Pero de entrada no lo veo necesario hasta que tú vayas viendo que te lo vaya pidiendo. Pero ahí sí te recomendaría como que buscar asesoramiento, ¿no? Buscar a gente que te pueda apoyar más directamente en esos términos antes de que tú trates de, no sé, de echarte toda la ley y comprenderla y todo, porque va a ser complicado, ¿no? Entonces, no lo veo tan necesario, lo veo más en la parte de registros de marca y propiedad intelectual. Creo que ahí sí se tiene que empezar a meter un poco más bien a leer un poco sobre todos estos temas. Vale, muchas gracias. A ti, Jare. ¿Alguna otra pregunta? Simón, hay una pregunta en el chat. A ver. Bueno, la pregunta es, ¿emprender afectó en su lazo familiar respecto a tiempos? No la entendí muy bien. Me parece que la hizo Ivonne. Sí, Ivonne la hizo. La pregunta es, ¿emprender afectó en su lazo familiar respecto a tiempos? Emprender afecto en su... No sé si nos puedas... No Ya, sé si es que no Ivonne... podía hablar. Ok. Ajá, o sea, dejó a su familia a un lado para poder emprender. ¿O cómo le hizo? Creo que es parte. La verdad es que dentro de las desventajas me faltó. Desgraciadamente sí, pasa el que te absorbe todo. Y hay algo que les va a pasar a la gran mayoría. Los primeros que te van a decir que no lo hagas son tus papás o la gente que está al lado de ti. Y no porque no te quieran, ¿no? Y no porque no quieran que lo hagan, pero siempre los papás van a ver nuestra seguridad, ¿no? Entonces, cuando te ven en una parte ya segura, estable y ven que vas a arriesgar todo eso, te van a decir que no. Entonces, pero no lo tomen personal, es parte de, los padres siempre se van a preocupar por ustedes, así es que es los primeros que lo van a negar y los que van a desconfiar de ustedes son sus papás, aparte que los conocen, ¿no? Entonces, ven sus limitaciones, pero es broma, pero sí, tienes que dejar a veces esa parte de, más que la familia, como que no es que la abandones, a menos que te vayas a otro lado, ¿no? Pero sí tienes que limitas tu tiempo a tu emprendimiento, a salidas, pues que sobre todo cuando eres joven, ¿no? Que a los fines de semana. Entonces, sí no es que lo tengas que hacer, pero sí es parte del emprendimiento, porque te consume y a veces cuando te metes en algo, te metes tanto que ignoras todo lo que está a tu alrededor. Entonces, sí afecta un poco, pero también pueden ser unas personas que te puedan apoyar. De hecho, también eso no lo comenté, pero si necesitan financiamiento, busquen primero a las personas que están a su alrededor, amigos, a familiares, a sus padres, para que los puedan apoyar en este emprendimiento. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, Suriel, ¿verdad? Sí. Al principio de la reunión mencionó sobre que, bueno, que cuando tuvieron capital sobreinventariaron mucho su materia prima. Uh-huh. Pero, por ejemplo, o sea, si sabemos que es una materia prima que ocupamos siempre, o sea, que sabemos que se va a ocupar de ley, aún así es malo sobreinventariar, porque, por ejemplo, pues la materia prima siempre, o sea, con el tiempo va subiendo de precio. Uh-huh. Entonces, si es muy malo sobreinventariar, ¿cómo deberíamos invertir un capital que a lo mejor nos llegó, pues, o sea, un capital grande, aparte de la materia prima, para pues seguir creciendo con la empresa? Bueno,
ahí va a depender mucho también de de conocer el mercado, ¿no? Lo que dices es cierto, ¿no? Oye, si me están vendiendo, voy a suponer que vendo chicles y ahorita me venden los chicles a peso, ¿no? En una ganga cuando están en 1.20, ¿no? Y tal vez puedan subir, pero si yo me hago una sobrecompra y no lo muevo y todo mi dinero lo invertí en esos chicles, si me sale otra oportunidad de negocio, todo mi dinero lo tengo parado en chicles. Entonces, tiene que haber un balance, una proyección. Lo que se hace es, por ejemplo, cuando ya llevas tiempo es más fácil hacer proyecciones, porque cuando inicias tú no sabes cuánto vas a vender, no tienes un historial. Entonces es muy importante que tú lleves un historial de tus ventas trimestrales, semestrales y anuales para hacer una proyección. Por ejemplo, si tú ya vendes 1,000 chicles cada 6 meses y te llega una oportunidad de comprar 2,000 chicles para tener un año, podrías decir, bueno, sí sé que los voy a poder vender. Pero cuando no tienes ese historial y comprar 2,000 chicles y pensar que los vas a vender en el año es un riesgo. Entonces, trata de que tus finanzas sean balanceadas, tanto tu inventario como tu liquidez. O sea, siempre tener liquidez en tu empresa porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar para una oportunidad o por un riesgo que se corrió, ¿no? Entonces, tienes que evaluar. Y lo mejor es tener un historial de ventas y sobre tu historial hacer una proyección y ver tu crecimiento. Por ejemplo, si al año estás creciendo 20%, entonces tú puedes comprar un material para ese año más un 20% más, porque sabes que vas a crecer 20%. Entonces solamente los números y los años que vas vendiendo puedes ir acercándote más a esos, predecir precisamente tus ventas. No sé si hay alguien como de ingeniería industrial, creo que llevan mucho eso, ¿no? De ese control de inventarios y predecir compras. Solamente de esa forma puedes llegar. No hay una respuesta como correcta, ¿no? Sí, gracias. Aquí estoy viendo preguntas. No sé si, Monse, las quieras leer o las voy leyendo yo. Sí, si gustas, las voy leyendo. La primera es de Cristian Eduardo. ¿Por qué medio iniciaron las conexiones y pláticas con empresas grandes? ¿Cómo fue nosotros? Fíjate que lo que les decía del golpe de suerte. Nosotros vendíamos en República del Salvador, que es una calle en la Ciudad de México que vende todo lo de electrónica, ¿no? Entonces, ahí se empezó a ver nuestro producto. Lo poníamos, ¿no? La gente tratábamos de que nuestro producto lo pusieran enfrente, las tiendas pequeñas. Casualmente fue alguien que trabajaba en Steren, le compró, llegó con el director de compras y le enseñó el producto, ¿no? Entonces dijo, mira, lo que hay en el mercado. Entonces realmente fue un poco de suerte, ¿no? Después vi que no era tan complicado llegar a las... Bueno, no es sencillo, como que llegues y toques y así, ¿no? Pero así fue como nosotros llegamos. Realmente fue una cuestión de trabajo, de posicionar el producto en algún mercado visible y la suerte, ¿no? De que ese día pasó el trabajador de Steren y le enseñó ahí al director de compras. Pero yo les diría, toquen puertas, o sea, realmente vayan a las empresas donde les van a poder vender su producto o servicio y preséntense. O sea, de momento les van a decir que no. O sea, nadie les va a decir, sí, vénganse, los estamos esperando. No, porque como ustedes va a haber cientos. Pero traten de diferenciarse siempre, ¿no? Siempre dejar el currículum en el caso de buscar trabajo, en el caso de su empresa, deben de tocar puertas y empezar a relacionarse con las empresas. Algo muy importante que me ha pasado es, por ejemplo, ir a expos y ahí te empiezan a conocer. Lo que le decía, en talleres que se organiza de Sidnova, todo eso te empiezan a darse a conocer, porque cuando lleguen con esa empresa, la empresa va a tener ya una idea de ustedes y no van a llegar como tan desconocidos. Muchas gracias.
Y una última pregunta, ¿qué características y o capacidades debe tener un recién egresado del Tecnológico Campus Pachuca para que lo puedas contratar? Es que los del TEC llegan aquí y se contratan automáticamente. La verdad es que aquí los de dos chicos que estudian, les voy a contar esta historia. Cuando estábamos trabajando, se acercaron dos chicos, ya ahora ingenieros, Manuel y Alejandro, a decirnos, oye, yo te hago cositas, ¿no? Te puedo programar, te puedo hacer. Y decía, hazme esto, ¿no? O hazme un manual de Arduino, por ejemplo, fue lo que les encargué. Me lo hacía. Hazme una tarjetita que haga esto. Me lo hacía, ¿no? Y entonces yo vi que dije, no, estos chicos son muy trabajadores, son muy chambeadores, ¿no? Después me enteré que era para que se fueran todos los jueves allá a la Canija y a todos esos barecitos, ¿no? Pero bueno, tenían un motivo, pero muy buenos, ¿no? O sea, y ellos son los que han desarrollado la aplicación, de la nueva aplicación que vamos a sacar de MonkeyBot, o sea, y empezaron desde no saber o tener experiencia, ¿no? Entonces, no solamente los chicos del TEC de Pachuca, no solamente yo, ¿no? Sino cualquier empresa siempre va a buscar esas ganas de trabajar. La capacidad o la experiencia se va ganando poco a poco, pero las ganas de hacer las cosas y de trabajar y de aportar, yo creo que es lo primero que uno, no solamente yo, todos los empresarios van a ver. Y afortunadamente puedo decir que en el TEC, no porque sean todos aquí del TEC, ni porque yo haya egresado del TEC, pero tienen muy buenas referencias, la verdad. Lo único que nos falta es esa parte de creérnosla, creo. Ahora no sé cómo anda eso. Saber que podemos llevar a cabo proyectos grandes a nivel profesional y saber vendernos. O sea, saber vendernos me refiero a que valen un montón. O sea, los del TEC, yo les puedo decir que un egresado del TEC debe de ganar equivalente a cualquiera que haya salido con todo el respeto, porque también hay muy buenos estudiantes de TEC de Monterrey, de Anáhuac, no sé, de UNAM, de Poli. O sea, no les piden nada. No les piden nada y en promedio, no solamente los de excelencia del TEC. O sea, agarras a cualquier estudiante del TEC, hasta el que más falta, y lo pones en una empresa y te vas a ver resolver los problemas. Entonces, lo único que yo les diría es, muéstrense. O sea, a veces nos da mucha pena a los del TEC. Híjole, es que, no, ¿qué va a decir? O no, pues, ¿qué sabes hacer, no? Ustedes véndanse, o sea, exageren las cosas. O sea, si hicieron un proyecto ahí no sé, cualquier cosa no sé, en el TEC desarrollaron algún dispositivo para plantar árboles. Le pónganle un nombre más rimbombante y digan que fue un éxito y todo. Véndanse. Es lo único que les hace falta, o nos hace falta a los del TEC. Pero de ahí en fuera, a los del TEC, y no porque sea del TEC, la verdad, solamente nos hace falta sabernos, creérnosla, sería lo único. Bueno, pues muchas gracias. Hemos llegado a la conclusión de esta reunión. Muchas gracias por su me dice ahí, perdón, es que de hecho iba a hacer una mención de un libro. Ok. Porque ahí puso Mónica que recomendaran un libro. Okay. Pero no sé si a ver, hay dos libros que les voy a recomendar, es más, los tengo aquí. Denme un segundo. No es de la gente nada más. Bueno, si es, obviamente pues no les voy a recomendar el Principito porque se los recomendaría, pero supongo que es una recomendación de un libro en cuanto a negocios, ¿no? El que les voy a recomendar, déjenme ver, es El secreto de la mente millonaria. No, es Los secretos de la mente millonaria. Ese no lo tengo aquí. Ese es un libro, si les gustan los negocios o ventas o algo, es uno que les
es un amarillito, no lo tengo aquí, pero Los secretos de la mente millonaria, ese se lo recomiendo, para los negocios. Pero también les voy a recomendar otro que es más para finanzas. O sea, este no les va a decir que háganse millonarios y todo esto, sino que les va a decir cómo hay que ser cuidadosos con nuestras finanzas y cómo convertir, cómo hacer dinero independientemente de lo que hagas, ¿no? Es como este sí lo tengo aquí, no sé si ven, es cómo piensan los ricos. Hay varios con el mismo nombre porque esta es una traducción del inglés, pero es de Morgan Housel, cómo piensan los ricos. Esos dos libros les recomiendo porque este les va a enseñar como la parte emocional de cómo gastar el dinero, ¿no? O sea, que no gasten a los sonsos ahí su dinero, ¿no? Que traten de ser cautelosos. Esos dos libros se los recomendaría. Ok, bueno, muchas gracias. Hemos llegado ahora sí a la conclusión de esta reunión. Le agradecemos mucho por su participación. Le agradecemos también por parte de los miembros del Hub y de igual manera le agradecemos a todos los que participaron y asistieron en esta reunión. Esperamos que haya sido también de su interés y de agrado. Así de igual forma les invitamos a escuchar nuestras próximas charlas. El día de hoy, viernes 27 de mayo, tendremos una plática a las 3 de la tarde y posteriormente a las 4. Pues, Monse, muchas gracias por la invitación, también a Leonel y a todos los chicos también les hago una invitación para, esto fue una plática así muy rápida, pero cualquier cosa que ustedes necesiten, no importa si no son del TEC, algún consejo, algún apoyo, a lo mejor alguna pregunta, siéntanse con toda la confianza, la verdad, de poder contactarme. Les voy a escribir ahí les voy a dar mi número. Nada más no me agreguen a grupos. Alguna duda que tengan, ¿no? O sea, la verdad es que yo con todo gusto los puedo, pues un consejo, porque o sea, no es como que yo les voy a saber qué hacer de su vida y cómo hacer las cosas, porque pues, estoy en ese proceso todavía, así es que, pero creo que les puedo apoyar en lo que ustedes necesiten, ¿no? Creo que sí lo escribí bien. Así es que ahí les dejo mi número y nada más pónganme ahí que estuve en la reunión. Y bueno, muchas gracias a todos. Yo me despido de todos ustedes y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Saludo a todos. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estos son los webinars que tendremos el día de hoy. La primera es a las 3 de la tarde, mercados de trabajo y la industria manufacturera. Aquí viene el link de registro. De igual forma están en nuestras redes sociales de Facebook, en Actus Tech, en Actus Tech Campus Pachuca, para que nos puedan seguir, y igual ahí vienen los links de registros. Y la siguiente, que es 10 cosas que me hubiera gustado que me dijera antes de salir de la carrera. Esta es a las 4. Estará impartida por Jonathan Abraham Valencia Reynoso. Y pues los esperamos más tarde. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Nos vemos. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego, gracias.